Mis amigos, ante todo reciban un saludo muy cordial y placentero de sus amigos, los adventistas del séptimo día. Este es su programa internacional, Temas de Reflexión. Es un programa, como siempre decimos, que viene patrocinado por la Iglesia Adventista y también por un grupo de amigos de la comunidad. Son amigos que con frecuencia nos escuchan, nos miran y constantemente están colaborando para que este programa llegue a ustedes como esta cortesía. Señores, el tema que quiero tratar con ustedes en esta ocasión es acerca de la salvación. Y déjenme decirle que voy a hablar acerca de la salvación espiritual. Nosotros siempre hemos escuchado esa palabra salvación. Los predicadores, las religiones y sobre todo todos los guías espirituales constantemente nos están hablando de la salvación. Siempre se nos ha dicho que la salvación espiritual ocurre inmediatamente después de la muerte. Así que se asocia siempre la salvación con una vida diferente y placentera, pero en el más allá. Ahora, como el tema de la salvación espiritual es algo que tiene que ver con la religión y la teología, déjeme decirle entonces que solamente la Biblia es la única autoridad para tratar y aclarar este maravilloso tema de la salvación. Pues bien, por salvación entendemos la oportunidad que Dios concede a todos los seres humanos de disfrutar de los bienes eternos. Esto es el concepto bíblico de la salvación. La salvación es vida eterna. Salvación es el destino eterno de nuestro ser y como ya sabemos, todas las religiones nos hablan de una vida más allá de la muerte. Las religiones nos hablan hipotéticamente de la predestinación. Nos hablan también con mucho énfasis en cuanto a la reencarnación. Se nos ha mencionado infinidad de veces acerca de la transmigración del alma. Se nos habla de la ley del karma, del nirvana y sobre todo de la complicada teoría de la evolución. Todas las religiones parten de una suposición. Todo es una hipótesis. Nada es completamente seguro ni concreto. Nada se puede comprobar. Nada es digno de ser escuchado y por lo menos creído. Pero déjenme decirle, mis amigos, que el cristianismo es la única religión que ofrece pruebas contundentes. Ofrece también seguridad y sobre todo la veracidad de una vida feliz aquí en la tierra y aún después de la muerte. Y la mejor prueba de que hay una esperanza de salvación eterna es tomando en cuenta la vida y las enseñanzas de Jesús. Porque Jesús es un ser incomparable. Jesús es un ser único y precisamente Jesús vino a aclararnos el maravilloso tema de la salvación. Jesús es el único ser que ha logrado volver a vivir aún estando muerto. Jesús murió y resucitó porque Jesús era el Hijo de Dios. Y hasta el día de hoy nadie se ha podido comparar con Jesucristo, pero en nada. Jesús era el Mesías que se esperaba. Jesús era el dador de la vida y hoy ese Mesías, ese Jesús, sigue siendo triunfante, nuestro único y suficiente Salvador. Así que no podemos hablar entonces de salvación si no tenemos un Salvador. Y Jesús vino a enseñarnos cómo alcanzar la vida eterna. La Biblia enseña, por ejemplo, que la salvación es ser restituido en la familia celestial. ¿Escuchó bien lo que le acabo de decir? Salvación es ser restituido en la familia celestial. En otras palabras, salvación es recuperar nuestra dignidad como hijos legítimos de Dios. De esta manera podemos tener acceso, pero acceso completo al reino de Dios. La Biblia pone la salvación en contraste con la desesperante condición del hombre en su estado natural. Ahora, ¿cuál es esa crítica situación del ser humano? Nada menos que la perdición eterna. Les digo esto, mis amigos, porque los seres humanos en su totalidad estamos perdidos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Este es un pasaje trascendental y significativo que usted puede encontrar en el libro de Romanos, en el capítulo 3 y el versículo 23. Le repito, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y es más, el sabio Salomón, hace 3000 años, por inspiración del Espíritu Santo, dijo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Este registro está en Eclesiastés 7:20. No hay un solo ser humano en este mundo que nunca haya cometido un pecado.
Definitivamente, señores, todo ser humano es pecador y necesita de alguna manera ser liberado de su condición de pecador. El asunto de la salvación o la perdición es algo en la cual nadie se interesa. En los seres humanos hay una espantosa indiferencia hacia lo que es el tema de la salvación. Y déjenme decirle, mis amigos, que la mente de los seres humanos solamente se centra en las cosas de la vida diaria, cosas que realmente no tienen ninguna trascendencia espiritual en el más allá. Tales, por ejemplo, el trabajo. La gente dedica mucho tiempo al trabajo. La gente dedica su tiempo a la política, a la economía, los deportes, el entretenimiento y la familia sobre todo. Pero eso de religión, eso de salvación y vida eterna, mis amigos, a nadie le interesa eso. Muchas personas, sin tener una leve idea de lo que significa la perdición eterna, dicen a veces en forma irresponsable y jactanciosa: si me pierdo, pues que me pierda. A fin de cuentas, ¿qué va a pasar? Señores, lo espantoso y lo terrible de todo esto es que cuando llegue ese solemne día del juicio divino, cuando muchos serán declarados perdidos y separados eternamente de Dios y su gloria, entonces va a ser cuando valorarán todo lo que acaban de perder. Al fin se van a dar cuenta de que sí valía la pena preocuparse por su propia salvación espiritual. Evidentemente será demasiado tarde, porque solamente hay una oportunidad de salvación, y esa única oportunidad es mientras tengamos vida y el Espíritu Santo pacientemente luche y nos llame constantemente al arrepentimiento. En la vida de toda persona hay un momento cuando el Espíritu Santo lo llama y lo invita por última vez hacia la salvación. Y si el ser humano le responde arrepintiéndose y abandonando su mal camino, entonces en ese momento Dios lo perdona, lo viste de la justicia de Cristo y le concede la gracia de la salvación. Por otra parte, si el ser humano no responde el último llamado del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo se ofende, se entristece y se retira. El pecador entonces lamentablemente decide en forma voluntaria su salvación o su perdición eterna. Señores, entiendan bien que cuando la luz de la verdad llega a nuestra vida y la rechazamos, entonces el alma se llena de tinieblas y pierde absolutamente toda sensibilidad por las cosas eternas. En este sentido, dijo Jesús, que ahí consiste precisamente el peor pecado que un ser humano puede cometer en este mundo. Y Él llamó ese pecado como el pecado imperdonable. El pecado contra el Espíritu Santo es el único pecado, dice la Biblia, que no tiene perdón ni en este mundo ni en el mundo venidero. La Biblia, que es la palabra de Dios, tiene muchas cosas serias que decirnos en cuanto a la salvación. En primer lugar, Dios tiene el gran deseo de que todos los seres humanos sean salvos de sus pecados. Es la gran voluntad de Dios que todos sean salvos. Y dice en 1 Timoteo 2:4, una de las cartas escritas por el apóstol San Pablo, dice: el cual quiere que todos los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. También en una maravillosa carta del apóstol San Pedro, en su segunda carta, dice, del capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En segundo lugar, muchas personas se engañan luchando por conseguir su salvación a través de sus buenas obras, por sus penitencias y sobre todo por su autosacrificio. Pero déjenme decirles en esta ocasión, señores, que las buenas obras no tienen ningún valor y no tienen nada que ver con la salvación del ser humano. Estas personas necesitan saber que la salvación no es algo que logramos, sino algo que se nos concede. La salvación es un don, es un regalo que nos viene del cielo, y así lo enseña claramente la Biblia. Por ejemplo, ustedes podrán notar en una de las maravillosas cartas del apóstol Pablo a los Efesios, dice en el capítulo 2, versículo 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Así pues, mis amigos, que la salvación no reside en las buenas obras, sino en creer y comprometerse con Cristo. Por supuesto que Dios sí espera y requiere buenas obras. Las buenas obras, señores, tienen su valor,
Pero usted tiene que preguntarse, ¿cuáles son las buenas obras que agradan a Dios? Son todas las obras que brotan espontáneamente de un corazón arrepentido y completamente lleno del amor al prójimo y sobre todo el amor a Dios. Las buenas obras, recuerden, se necesitan. ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios las acepta con agrado? Aquellos que son frutos del arrepentimiento y frutos del amor a Dios y al prójimo. Estas obras son las únicas que Dios acepta. ¿Y saben por qué? Porque no están infestadas de egoísmo, no tienen ninguna competencia o exaltación propia. De lo contrario, no tendrían ningún valor en la salvación. Ahora, en tercer lugar, la salvación entera de Dios no tiene nada que ver con la religión. Religión y salvación no son dos cosas iguales. Salvación y religión son dos cosas diferentes y totalmente opuestas. Y déjenme aclararles, mis amigos, que en ninguna parte dice la Biblia que uno debe pertenecer a una religión para lograr la salvación. Aquellos que enseñan que si se van de su iglesia, que si abandonan su religión, se van a perder, señores, están completamente equivocados. Recuerden, en ninguna parte dice la Biblia que uno debe pertenecer a una religión para salvarse. La palabra de Dios no habla de religión, en ninguna parte habla de religión, sino de salvación. Y dice clara y específicamente que la salvación llega al ser humano es únicamente a través de Jesucristo. En Juan 14:6, palabra textual de Jesús dice lo siguiente: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y el versículo central, el eje central de la Biblia, que es Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Obviamente Jesucristo es el Salvador del pecador, no la religión, pero por supuesto hay que entender que Jesús sí fundó una iglesia. Y hoy Cristo tiene su iglesia en este mundo, y usted y nosotros aquí en este programa tenemos que reconocer cuál es esa iglesia verdadera. Y una vez que hemos conseguido esa iglesia verdadera, entonces es nuestro deber incorporarnos a esa iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Así como en los violentos días del diluvio había una sola arca de salvación, debemos entender que de la misma manera en estos días hay una sola iglesia, cuya feligresía Dios la considera como su pueblo. Evidentemente Dios tiene su iglesia, Dios tiene su pueblo, Dios tiene sus seguidores. Bíblicamente no se puede sostener la idea de que cada quien puede salvarse en su propia iglesia. ¿Cómo es posible entonces reconocer la iglesia original de Jesucristo? ¿Qué métodos, qué medios, qué recursos podemos nosotros agotar para conseguir y establecer e identificar la verdadera iglesia de Jesucristo? Bueno, cuando San Juan vio la iglesia triunfante en los últimos días, tal como se registra en el libro del Apocalipsis, que es la ocasión cuando San Juan ve el pueblo de Dios, su iglesia verdadera, en las convulsiones de los últimos días. Cuando lo vio, no pudo exclamar, como aparece en Apocalipsis capítulo 12, 17, lo siguiente: entonces el dragón, que es el diablo, se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Es decir, el diablo se ha puesto furioso contra la iglesia de los últimos días. Ahora, ¿cuáles son esa iglesia de los últimos días? Dice la última parte del versículo: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aunque la salvación, señores, nos llega en forma gratuita, esto no significa que no vale absolutamente nada. Al contrario, usted tiene que aclarar, usted tiene que aceptar el hecho de que la salvación ha tenido un precio. Y ese precio es supremamente alto. ¿Y saben por qué es demasiado alto? Porque ya primeramente Cristo pagó ese precio y lo pagó con su preciosa sangre. Él puso su vida por nosotros. Así que el precio de nuestra salvación es el precio de la sangre de Jesucristo. Lo que usted y yo debemos pagar por nuestros pecados, lo que tenemos que sufrir, ya Cristo lo hizo. Él derramó su propia sangre por nosotros. Ya ni usted ni yo tenemos que morir, porque ya Cristo murió por nosotros. Ciertamente, dice la Biblia, hablando del Cristo sufriente, en el libro de Isaías dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios y abatido, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Señor, este es uno de los más hermosos pasajes mesiánicos que encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías. Usted lo podía leer claramente en su casa, en Isaías 53, capítulo 53, versículo 4 al 7. El precio de nuestra salvación ha sido demasiado alto, y lo único que Dios nos exige es creer y obedecer. Pero déjeme explicarle que creer no significa morir ni sufrir, porque ya eso lo hizo Cristo. Ya lo peor lo recibió Jesús. Creer significa aceptar el sacrificio de Cristo. Creer significa arrepentirnos y abandonar todos nuestros malos caminos y, por supuesto, seguir cada día las enseñanzas de Jesús. De lo contrario, nuevamente dice la Biblia, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto fue escrito por el apóstol San Pablo en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Si nosotros despreciamos todo lo que Jesús hizo por nosotros, si somos indiferentes a la gran salvación, ¿cómo escaparemos y a dónde nos vamos a meter cuando los juicios de Dios sean derramados por causa del pecado? Señores, este mundo dentro de poco va a estar en las manos de un Dios airado. Ahora Dios está lleno de amor y quiere nuestra salvación. Pero los pecados de los seres humanos han llegado hasta el colmo. Y tal como sucedió en los días del diluvio, tal como sucedió en la perversa Sodoma y Gomorra, los juicios de Dios pronto van a ser derramados sobre la tierra. Y solamente los que estén en el camino de la salvación podrán gozar del amparo poderoso de las manos de nuestro Dios y Creador. Hay tres experiencias que son personales que se asocian con la salvación. En primer lugar, no podemos nosotros pasar por alto en el proceso de la salvación la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento, señores, es sentir un profundo pesar por haber ofendido a Dios y al prójimo. Cuando hay arrepentimiento, hay verdadera tristeza. Cuando hay arrepentimiento, hay un profundo lamento, hay una gran angustia por haber hecho lo que no se debía hacer. Un buen ejemplo de lo que es un verdadero arrepentimiento es el caso del que ya conocemos, el apóstol Pedro, que era uno de los discípulos de Jesús. Después de haber negado a su maestro, después que hasta maldijo y dijo públicamente que no conocía a Jesús, que no tenía nada que ver con Jesús, finalmente lloró amargamente, pero ese llanto parece que tenía un poder beatificador del Espíritu Santo, porque al fin comprendió la enormidad de su pecado. No solamente lloró, sino que a partir de ese momento cambió totalmente su vida. Mis amigos, Dios espera que todos los seres humanos se arrepientan, porque cuando hay un verdadero arrepentimiento hay un completo abandono del pecado. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, escrito por el sabio Salomón, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Señor. En segundo lugar, tenemos otra palabra que es clave en el proceso de la salvación, y me voy a referir ahora concretamente a la palabra conversión. ¿Qué es conversión? Convertirse es cambiar el curso de la vida, es convertirse de una vida pecaminosa a una vida santa y pura en los caminos de Dios. Convertirse es pasar de muerte a vida, es llevar una vida nueva y totalmente diferente. Los que se han convertido a Cristo llegan a reflejar el carácter de su salvación y de su propio Salvador. Ahora, dice el apóstol San Pablo cuando escribió a los Corintios, dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y en esa misma carta dice el apóstol Pablo: y ese eran ustedes en el pasado, pero ahora ya han sido regenerados por la sangre de Jesucristo. Ahora, en tercer lugar, tenemos otra palabra
que es importante que la entendamos en el proceso de la salvación, y es la palabra perseverancia. Una vez que hemos conocido el camino verdadero, es nuestra responsabilidad continuar obedeciendo la verdad que nos ha ofrecido la palabra de Dios. Con respecto a esto dice la palabra de Dios: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mis amigos, una vez que el ser humano ha comenzado su vida cristiana, su vida de arrepentimiento, un paso importante que le va a dar el éxito completo es perseverar en los caminos de Dios. Repito, Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Señores, para finalizar este programa, quiero dejarle 2 puntos para reflexionar. En primer lugar, en ningún momento necesitamos esperar que llegue el fin del mundo, que llegue el día de la muerte, que llegue la segunda venida de Cristo para al fin comenzar a disfrutar del inmenso gozo de la salvación. No necesitamos esperar grandes acontecimientos en el futuro para comenzar a disfrutar de la salvación eterna. Déjenme explicarles, señores, que la paz y el gozo del cielo comienzan en esta vida. Y comienzan precisamente en el mismo momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador en este mundo. El día cuando un pecador comienza a sentir asco por su pecado y se acerca a Dios y a través de Jesucristo le pide el perdón, en ese preciso momento ya comienza el gozo y la vida espiritual en el cielo. Comenzamos nosotros a disfrutar de esa maravillosa paz que solamente Jesucristo nos puede ofrecer. Cuando un pecador decide seguir a Jesús y se compromete en seguir sus enseñanzas, instantáneamente comienza a sentir el gozo y la alegría de una vida nueva. En San Juan capítulo 15, versículo 11, hay una declaración muy importante de Jesús que dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es un versículo, mis amigos, que nos corrobora lo que les estoy diciendo. El gozo de la salvación, el gozo del cielo, la paz y la tranquilidad espiritual la comenzamos a disfrutar desde el mismo momento cuando llegamos ante Dios arrepentidos y recibimos el perdón y comenzamos nuestro compromiso con el Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo también Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es un versículo interesante porque el que nos ofrece la paz es el príncipe de la paz. Por último, no tomemos con mucha indiferencia el asunto de la salvación. Por favor, tome nota de eso lo que le estoy diciendo. No nos hagamos los desentendidos en el asunto de la salvación. En ningún momento debemos demorarnos en venir a Dios y definir nuestra situación. Tomen en cuenta el siguiente consejo bíblico. Dice el Señor: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y también dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta joya preciosa de la literatura hebrea, la palabra de Dios, también se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 3 y el versículo 7. Amigos, mi más sincero consejo para ti en este día es que aceptes hoy mismo a Jesucristo. Hoy es el día de la salvación. Mañana, mis amigos, puede ser demasiado tarde. Si alguno de ustedes que nos está escuchando, que nos está mirando en este programa y se siente angustiado por sus pecados, el único camino seguro es venir hoy mismo a Dios y pedirle que por la sangre de Jesucristo le perdone sus pecados. Y saben ustedes, no importa cuán grave sea tu pecado en este momento. La Biblia dice que si nuestros pecados son oscuros, son negros, pueden llegar a ser blancos como la lana, pueden ser blancos como la nieve, porque la sangre de Cristo es lo único que nos limpia de toda iniquidad. No debes pasar por alto la salvación que ahora mismo Dios te está ofreciendo. Lo más que puedes hacer es venir a Cristo. Demorarse un día, demorarse 2 días puede ser completamente fatal. Mis amigos, que Dios les bendiga y el tema de la salvación sea un tema que siempre esté en su mente. Preocúpense por su salvación, dice la Biblia, con temor y con mucha reverencia. Antes de despedirnos de este programa, quisiéramos ofrecerles una vez más el maravilloso libro el cual hemos estado ofreciéndoles por mucho tiempo, la Santa Biblia, la Palabra de Dios.
Este es un libro maravilloso. Si hay alguno de ustedes que en este momento no tiene una Biblia, pues lo que tiene que hacer es llamarnos al teléfono que está en pantalla y con mucho gusto nosotros le haremos llegar en cualquier lugar donde usted nos esté escuchando este maravilloso libro. El libro que va a transformar su vida, la palabra de Dios. También queremos ofrecerle este maravilloso folleto. ¿Cuál será la iglesia verdadera? Como decíamos en este programa, todos tenemos la capacidad de decidir nuestro destino, nuestro futuro. Dios tiene una iglesia. Jesucristo formó una iglesia. Y nos corresponde a nosotros ahora averiguar cuál es esa iglesia verdadera. Este folleto tiene ese fin, ayudarles, darles toda la información para que ustedes puedan reconocer por la Biblia cuál es la iglesia verdadera. También les ofrecemos este maravilloso folleto acerca del fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Mis amigos, no olviden que este mundo tarde o temprano llegará a su fin. Usted tiene que conocer las profecías acerca del fin del mundo. No se deje engañar, cada día aparecen nuevos iluminados, hablando de nuevas verdades. Pero señores, tenemos una sola verdad. Y en cuanto al fin del mundo, aquí tenemos toda la información que usted puede tener basado en las Sagradas Escrituras. Y por último, le volvemos a ofrecer este maravilloso folleto que es acerca de los peligros del espiritismo. Cuide su salud mental, cuide su familia, cuide sus hijos. Señores, el espiritismo está entrando, pero en forma avanzada y terrible en todos los hogares de la comunidad. Necesitamos cerrar filas porque el enemigo de nuestras almas de alguna manera quiere entrar para destruirnos. En este libro ustedes se van a dar cuenta cuáles son los engaños del espiritismo. Bien, Dios les bendiga y nos veremos con la ayuda de Dios en nuestro próximo programa. Si ustedes quieren a bien colaborar con este programa con alguna ayuda monetaria, económica, señores, se lo agradeceremos en el alma. Otra forma de colaborar es hablando con sus amigos y diciéndoles que tenemos este programa maravilloso, Temas de Reflexión. Bueno, que Dios les bendiga y la paz del cielo, el gozo de la salvación, comience hoy mismo en tu vida. Que Dios te bendiga.